Te necesito más que al aire, te necesito más que al sol. Yo necesito tu presencia, porque tú eres mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito en cada instante, a cada paso que yo doy. Te necesito cuando dudo y tengo miedo, mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito porque a veces me siento solo, mi Señor. Te necesito cuando siento vacío en mi corazón. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Cuando ya se pase lista y estaré, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y sus salvación te transmitirá. Los dos soldados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias damos a Dios por este primer día de la semana. Quiero darle gracias a Dios porque hoy podemos comunicarnos y poder hablar un poco o meditar un poco en la bendita palabra de Dios. Hermanos, amigos, yo quiero traer un pequeño estudio, un corto estudio basado en una pregunta. ¿Hay salvo fuera de la iglesia? Esta pregunta podemos dividirla en dos partes. Primero, hablar sobre qué causa la salvación
o a causa de qué viene la salvación. Y luego, ¿dónde están las personas que han sido salvas? Y cuando hablamos de salvación, hablamos de perdón de pecado, hablamos de haber sido lavado de nuestros pecados, hablamos de andar en vida nueva, hablamos de haber sido constituido en hijo de Dios. Hablamos de perdón de pecados según Hechos capítulo 2, versículo 38 y Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 13. Escúchese bien. Hablamos de lavar nuestros pecados según Hechos capítulo 2, 22, versículo 10, Hechos capítulo 16, verso 22. No voy a leer la Biblia, creo que ya estos textos ustedes lo saben. Por lo tanto, solamente quiero basar la primicia de la lección de hoy. Hechos capítulo 16, ¿verdad? Hechos capítulo 22, verso 16, exactamente. Hechos 22, 16. Cuando dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Hablamos de Hechos de Hebreo. Sí, hablamos de Hebreos. Capítulo 10. Hechos capítulo Hebreos, capítulo 10. Verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hablamos de salvación, Marcos 16, 16 y Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Hablamos de ser constituido hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Hablamos de estar en una nueva vida, en una nueva relación. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Y Romanos 5, 17. ¿Cómo se adquiere la salvación? ¿O cómo se adquiere el perdón de los pecados? Y ahí es donde yo quiero comentar con usted, porque fíjese, hermano, que debo de aprender a comprender y a aceptar que el método que tiene Dios y nuestro Señor Jesucristo para que el hombre que alcance la salvación es el método ordenado por Jesucristo, según Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Y según Marcos, capítulo 16, verso 16. Salude, hermana Aniel Cabrone Brenes Flores. Dios le bendiga, mi hermana. Dios cuide de ti y de tu familia. Salude al hermano, a los hermanos en la congregación donde usted se reúne y a nuestro hermano Maynor Pérez. Existe un método, hermano, único para alcanzar la salvación, y ahí está en la Biblia.
descartemos cualquier método o forma humana. Y cuando decimos que descartemos cualquier método o forma humana, es porque si la salvación hubiese sido definida por el hombre, entonces no tendría ninguna lógica de que Jesucristo haya venido. Cuando leemos en la Biblia que Jesucristo vino para darnos el perdón de nuestros pecados, para derramar su sangre, para remisión de nuestros pecados, para salvar y no condenar. Aún el Espíritu Santo lo decía con plena certeza, con plena seguridad. Cuando decía de que por gracia soy salvo, y esto no es por obra de vosotros, sino por la fe en Cristo Jesús. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando en reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, en aceptar que es la única persona en la cual el hombre puede alcanzar salvación mediante el sacrificio de Jesús. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando del retorno del hombre a la comunión con Dios. En ver en la vida del hombre la misericordia de Dios. A lo suyo vino, mas lo suyo no lo recibieron. Y a lo que le recibieron, se le dio potestad de ser llamado hijo suyo. Pero vuelvo y repito, a lo largo de la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. En primer lugar, debe de haber en nuestra vida fe, seguridad, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad de creer en alguien que murió por mí, que derramó su sangre y que esa sangre puede redimir mis pecados. Luego de tener fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el mensaje de la cual Cristo mandó a predicar a todas las naciones, para todos, para usted, para mí, independientemente del extracto, del estatus social, cultural, de su color de piel, de su raza. Independientemente de eso, la Escritura nos enseña de que debemos de creer en Jesucristo como el autor de nuestra eterna salvación. Al tener fe en Él, tenemos que creer en Él y creer que Él realmente vino a la tierra, estuvo en la tierra, mostró su amor, su misericordia, su poder para con los demás y que murió en una cruz y que fue justificado en la resurrección y que sus testimonios y que sus milagros y que sus portentosos y todas aquellas cosas extraordinarias que él hizo era la forma como Dios estaba probando que Cristo era el enviado. Yo debo de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero aparte de creer, debo de confesar públicamente mi fe en Jesucristo como el autor de salvación
y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al hacer esto, hermano, me voy acercando a lo que se llama arrepentimiento. La palabra de Dios produce arrepentimiento. Y decía el apóstol Pablo, arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento no es solamente el sentir, no solamente es el pesar de hacer lo malo, sino la convicción de dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Y yo lo gratifico de esta manera. Ok. Este Satanás, aquí está Dios. Usted mientras este Satanás, vamos a ver, este Satanás, aquí está Dios, ¿de acuerdo? Satanás, no, Dios, vamos a ver, este es Satanás, este es Dios. En medio está usted, y usted está caminando hacia donde está Satanás, hacia aquí. Cuando usted hace lo malo, cuando tiene pensamientos malos, cuando usted hace todo lo que Dios dice que no haga y hace lo que Dios dice que haga o no hace lo que Dios dice que haga, entonces eso se hace pecado y comienza usted a agradar, ¿verdad? No a Dios, Dios es sino ¿a quién? A Satanás. Pero arrepentimiento entonces es que usted viene caminando, ¿sí? Viene caminando acá, no, acá, déjeme ver, cierro esto, acá. Ok, usted viene caminando de frente a donde está Satanás, pero de repente da media vuelta, le da la espalda a Satanás, ¿verdad? Le da la espalda a Satanás. Sí, este Dios, vamos a ver, este Dios, sí, este es Satanás. Le da la espalda a Satanás y se regresa, ¿hacia dónde? Hacia donde está Dios. Comienza a dejar de hacer lo malo. Hace morir el pecado en su mente y en su corazón. Y hace un pacto con Dios de luchar continuamente a través de la palabra de Dios, ir desechando lo malo que hay en su vida. Ir a través de la palabra de Dios perfeccionándose. Y luego del arrepentimiento viene la confesión de Dios. Delante de Dios, delante de los hombres. Y por último, viene lo que Dios o lo que Jesucristo dijo, que era la manera de ser discípulo de Él. Viene el bautismo para perdón de pecado, para limpiar los pecados, para constituirnos en hijo de Dios, para salvación, para andar en vida nueva y para gozar del Espíritu Santo. Los ejemplos en la Biblia, hermano, numerosos casos en el libro de los Hechos, es ver que las personas cuando creían, cuando nacía su fe, cuando creían en Jesucristo, cuando confesaban a Jesucristo, cuando se bautizaban, eran, amados hermanos, añadidos a la iglesia en la condición de ser salvo. Eso dice la Biblia. Eso enseña la Biblia. Y
usted y yo, estimado hermano, debemos de enseñar esto abiertamente, sin temor, sin miedo. Y quiero concluir, pues, ¿cómo encuentro la salvación? Teniendo fe, creyendo, confesando, arrepintiéndome y bautizándome. ¿Qué recibo? El perdón de todos mis pecados. Bien, hermanos, bien. Hay salvo fuera de la iglesia, la segunda parte y conclusión del estudio. En la primera parte establecimos el método dado por Dios. No voy a repetir lo que ya está en la escritura, ya lo sabemos. Están los versículos y yo espero, amados hermanos, en la fe, de que usted anote esos versículos, que usted mire esos versículos y pueda leerlo en la escritura. Pero recuerde, hay muchas afirmaciones, pero no porque sean afirmaciones significa que sean verdad. Para decir que una afirmación es ciertísima o carece de toda veracidad, usted debe de probarlo con la palabra de Dios, probarlo con la Biblia, dejar que la Biblia hable. Usted no entra en discusión con nadie. No porque no pueda. Simplemente, hermanos, es porque a la hora de presentar el evangelio, preséntelo de la manera más sencilla, preséntelo de la manera más humilde y dele énfasis a lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia enseña. Gracias, Manuel Ruiz Hueste. Manuel, Luis, L de qué, Manuel, y R-I-C, me imagino Rizo. Bendiciones, mi hermano, gracias por estar pendiente de esta transmisión. Salude a los hermanos en Villa, Alemania. Nosotros estamos aquí en Carretera Norte, hermano, de la rotonda de la Zona Franca, 300 metros hacia hacia sureste, y yendo como para Tipitapa, en el barrio Montefresco. Ahora sí, Luis Manuel Rizo Huete. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Y entonces te decía que estábamos en el barrio Montefresco de la Zona Franca, rotonda, 300 metros hacia yendo a Tipitapa. Hay un puente nuevo vehicular, le llaman ahí la parada de la sopa. Enfrente, hermano, usted va a ver una entrada, es la única entrada, ¿verdad? Es la única calle adoquinada que hay allí. Nosotros estamos a 80 metros de distancia. Espero algún día mirarte, saludarte y apreciar todo lo que hace en la obra del Señor. Entonces le decíamos, hermanos, que afirmaciones habrán muchas. El trabajo es probar, hermano, con Biblia en mano, que tal afirmación está llena de veracidad. Y tocante a la salvación, hermano, ahí tenemos lo que dice la Biblia. Creer, tener fe, confesar, arrepentirse y bautizarse. Todas estas cosas no van una independientemente de la otra. Usted se puede bautizar, pero no va arrepentido, y el bautismo no tiene ningún efecto. Usted se puede bautizar, pero no está convencido en que Cristo es el Hijo de Dios, o no tiene fe totalmente en Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces el bautismo, hermano, no sirve de nada. Y
Gracias, hermano, por la sugerencia. Sí lo haremos. Creo que en la foto del muro que tenemos en la página, ahí aparece la dirección, hermano, y los días de horario de culto. Vean esto, hermano, y observen esto, y esto es muy importante. Podemos bautizar a personas estando todavía en estado pecaminoso. Y si están en estado pecaminoso, hermano, eso significa que su bautismo no va a limpiar sus pecados, porque necesita arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es, Luis Manuel? Bíblicamente hablando, basado en la Escritura, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es? Dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Sí. El bautismo cambia condición delante de Dios, pero no cambia estado. Por ejemplo, si dos personas entran en adulterio y creen y confiesan y tienen fe y ellos dicen que se arrepienten y son bautizados, ¿qué pasó ahí? ¿Usted cree que Dios va a cambiar del estado de adulterio a estado legal en esa relación? Dos personas juntadas con una relación de mutuo consentimiento, una unión de hecho, le llaman los abogados, las leyes humanas. Pero miren, la Escritura enseña que esa relación es fornicación. Bautizamos a una pareja en ese estado, o a una de las parejas en ese estado, es bautizada. Recibe el perdón de sus pecados. Pero ¿qué pasa después? Si mantiene esa misma relación. ¿Cambió de estado? Sí, cambió Dios el estado de esa persona, es decir, de fornicaria la pasó a matrimonio legítimo, a unión legítima delante de su presencia. Eso es muy importante que usted y yo entendamos ante la presencia de Dios. Así que ninguno de estos 5 pasos es más importante que el otro o menos importante que el otro. La fe es importante, igual que el creer, igual que el confesar, igual que el arrepentirme, igual que el bautizarme. Y una crítica muy constructiva aquí entre nos. Efectivamente, levantar la mano y el aceptar a Jesús como su Salvador es una doctrina diabólica. Es una doctrina de hombre. Es una enseñanza que la Biblia no lo prueba. Así como el decir o el creer que el bautismo legitima cualquier relación no correcta delante de la presencia de Dios. Porque eso lo voy a aclarar y lo tengo que aclarar. Y voy a ponerle un ejemplo sencillo. Para aquellos que están pensando que el bautismo salva y perdona pecado independientemente del estado en que la persona esté, voy a aceptar por un momento, escúchese bien, voy a aceptar por un momento que el bautismo perdona pecado y legitima la fornicación.
la convierte en una relación legal ante Dios. Pregunto. ¿La homosexualidad es pecado? ¿Es condenado por Dios? Sí. Igual que el adulterio. Igual que la fornicación. Pero si el bautismo perdona el adulterio y legaliza el adulterio, perdona la fornicación y legaliza la fornicación, y mire, yo no estoy enseñando eso, estoy diciendo lo que muchos andan enseñando. Entonces yo pregunto, si puede legalizar esto, también puede legalizar lo otro. ¿O no? ¿O no, hermano? Ahora entonces que nosotros ya sabemos. Salude Jorge Reyes. Quiero pensar que es el Jorge Reyes que yo conozco. El director de Radio Cristo, mi fortaleza. Si es así, mi hermano, abrazo desde la distancia. Si no es así, de igual manera les saludo. Quiero que presten sumamente atención a lo que voy a hacer. Si ya notamos que bíblicamente hablando, la salvación es a través de tener fe, creer, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, arrepentirse y bautizarse, y producto de estas cosas se recibe el perdón de los pecados y la salvación, y somos constituidos en hijo de Dios. La pregunta es, ¿hay alguna otra manera de ser salvo? Y lo interesante es, ¿dónde están esas personas? Hechos capítulo 2, versículo 47, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que iban a hacer, o lo que, vamos a ver, Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que iban a ser salvos. Es decir, la iglesia y la salvación van de la mano. Dios te perdona tus pecados, Dios lava tus pecados, Dios te da absoluta salvación, completa salvación, Dios te purifica, Dios te limpia. Sí, todo eso, todo ese estado te lo garantiza Dios, te lo da Dios. Dios te santifica, te aparta para su ministerio, te aparta para su obra. Ahora, ¿de quién depende mantener esas, de quién depende, hermano, mantener esa condición? Ahora, ¿de quién depende? Y saben, hermanos, voy a comentarte algo, leíamos Hechos 2:47, y hay una pregunta. Nuestro hermano Luis Manuel Ruiz Fuete dice, habemos jóvenes en las iglesias, que mujeres, hermanas, lógico, si hablamos de mujeres, hablamos de hermanas en la iglesia, salen embarazadas y no son casadas, y eso le podemos llamar fornicación. No es que le podamos llamar, hermano Manuel, es fornicación.
es fornicación, es pecado inmoral en la iglesia. Y eso no se debe de dar en la iglesia. Los fornicarios del Antiguo Testamento eran muertos a pedrada. ¿Lo sabía usted? ¿Sí? Eran muertos a pedrada. Hermano Evan Campbell, mi abrazo desde Nicaragua, hermano. Dios te bendiga. Hombre de Dios, ministro de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Vayamos, hermanos, en el Antiguo Testamento y no me digan, no, hermano, eso es el Antiguo Testamento. Yo quiero que hablemos del Nuevo Testamento. Vamos a hablar del Nuevo Testamento, hermano, no se preocupe. Pero yo quiero que ustedes vean el antecedente que hay en el Antiguo Testamento tocante a la fornicación. Mire lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, ¿verdad? Versículo 13 al 20. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuye falta que den, que hablar, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en las puertas. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí le atribuye falta que dan a qué hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y lo multarán en 100 piezas de plata, y la cual le darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama de una virgen de Israel. Y al hombre lo castigarán. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de sus padres y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel. ¿Qué más sigue? Fornicando en casa de su padre. ¿Qué era la fornicación allí? Una relación sexual entre dos hombres sin tener compromiso alguno. ¿Era aprobado? Era castigado. Pero eso era para el pueblo de Israel. ¿Qué es para nosotros hoy en día? ¿Qué es, hermanos, para la iglesia hoy en día? Y como estamos hablando, hombres de Biblia y mujeres de Biblia, tenemos que aceptar lo que la Biblia dice, hermano. Mira lo que dice Hechos capítulo 15, sí, Hechos capítulo 15, versículo 26 al 29. Desde el 28, hermanos, al 31. Dice así, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de qué cosa, de los sacrificados a todo, a los ídolos de sangre. Vamos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre de ahogado,
y de fornicación. ¿Y qué es fornicación, hermano? Toda relación sexual entre personas no casadas o entre una persona no casada con un hombre casado. O el ayuntamiento entre hombre animal, entre mujer animal. O relaciones entre familiares, entre primos, entre hermanas, entre sobrinas, entre tías, entre padrastro, madrastra. Efectivamente, hermano, Luis Manuel, no lo dude. La Biblia dice que nos abstengamos de toda fornicación. Y mire lo que dice, para terminar de responder sus preguntas, lo que dice segunda de Tesalonicenses. Permítame, hermano, te lo voy a buscar. Primera de Tesalonicenses, capítulo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de qué cosa? De fornicación. Así que, mi hermano, lamento esto que esté pasando entre la iglesia del Señor. Si una hermanita sale en esa condición, mal por ella, mal por la iglesia, porque la iglesia paga su mal testimonio, pero debe de haber disciplina correctiva, disciplina instructiva, y debe de haber medidas para restaurar esta situación. Pero una cosa, hermano, es tomar las medidas convenientes y otra cosa es que por tener número, por llenar congregaciones, nos estemos llenando de pecado ahí. Estemos queriendo ser más misericordioso de lo que es Dios. Y estemos convirtiendo nuestras congregaciones en nido de personas con problemas morales, ya sea fornicación y ya sea adulterio. Dice el Espíritu Santo, al que estaba fornicando con la mujer de su padre, el tal sea echado fuera, para que se arrepienta, para que reconozca su error, para que se vuelva. Y el que no quiera arrepentirse de esa condición, hermano, entonces a echarle fuera, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Sea casada, no puede fornicar. Su única relación va a ser con su esposo. Sencillamente. Si se involucra con tercera persona o con segunda o tercera persona, eso se llama adulterio. Y las solteras no tienen por qué andar haciendo cosas que solo en el matrimonio es permitido. Pero haberle respondido, hermano, es fornicación. La Biblia así lo dice. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿A qué hora viene? ¿Hay alguien más que quiera preguntar? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿No? ¿Alguien más tiene preguntas dentro de nuestro auditorio en esta tarde? Yo estoy listo para contestarle. Entonces, sigamos en las conclusiones del estudio de hoy. Si alguien no ha hecho las cosas como la Biblia manda, tocante al tema de la salvación, como la Biblia lo enseña, entonces no se ha encontrado con la salvación. No se ha encontrado con la salvación.
Y puede estar en cualquier grupo denominacional, cualquier grupo sectario. Saludes, Zenaida del Carmen, bendiciones. ¿De dónde nos están viendo, hermanos? Me deberían de decir de dónde me están viendo. Vale que sí, yo me alegro saber de que estoy siendo instrumento para llevar el mensaje de la bendita palabra de Dios. Gladys Lazo, bendiciones. Bendiciones. Hola, hola. Me imagino que cuando mandan la mano así es porque están saludando. Roberto Rodríguez Silva, de Oabenco desde Brasil. Roberto, bendiciones. Hermanos, bendiciones desde Brasil. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea Dios. ¿Vamos o no vamos en este mundial, Robert? ¿Ganamos o no ganamos? ¿Roberto? Yo voy con Brasil, hermano. Voy con Brasil. Pero ojalá que no nos ganen como la vez pasada, que eso parecía, en vez de fútbol, parecía basquetbol, hermano. Saludos, Zenaida. Zenaida pregunta, ¿los bautizos sin estar casados se salvan si se mueren? Buena pregunta, Zenaida. Buena pregunta. Yo no quiero jugar con el alma de las personas. Yo no quiero mentirle, yo quiero ir al cielo. Dos personas juntadas no son matrimonio. Dos personas juntadas en una relación inmoral es fornicación. El bautismo es para perdón de pecados y logra su objetivo el bautismo cuando hay arrepentimiento de por medio. El bautismo no legaliza relación. No voy a meter a un par de adúlteros y entonces termina ya un matrimonio legal. No es cierto. O no voy a meter a dos personas sin estar casados y ya sale un matrimonio. No es cierto. La Biblia no enseña eso. Por lo tanto, las personas que estén interesadas en encontrar su salvación deben de, primeramente, comprometerse ante los ojos de Dios y ir arreglando su vida de manera tal que haya compromiso serio. Ahora, nuestro sistema legal, sí, Zenaida, nuestro sistema legal, por lo menos en nuestro país ha cambiado, no sé en los otros países, pero en nuestro país, en 24 horas o en menos de hora, en menos de 6 horas, una persona que esté en estado de ajuntamiento, en estado de fornicación, puede regularizar su situación casándose, hermano. Y si se casa, entonces se puede bautizar. Antes teníamos que esperar meses, antes teníamos que esperar 5 o 6 meses. Ahora en cuestión de 1 hora, 2 horas, querer es poder. Si quieren la salvación, van a luchar por su salvación. Amén. Así que vayan ya dejando de estar bautizando a las personas en condiciones no aptas. Arrepentimiento significa dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Tu pregunta, si dos personas juntadas se bautizan y permanecen en la iglesia como están permaneciendo muchas parejas hasta estos momentos, si se mueren, ¿qué crees? Van a la condenación. Y no porque el hermano Mario lo diga, sino porque en el cielo no entran ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los que se acuestan con varones. Y ahora, mire usted, analice por un momento. Dice la Biblia que en el cielo no entrarán los que hacen lo malo. Y la iglesia es una extensión de los cielos. Y vea qué lindo nosotros. Estamos copando nuestras congregaciones con hermanos con estos problemas espirituales. Y no hacemos nada por ello. Yo no quiero pensar que mis hermanos predicadores están pensando no en el alma de la persona, sino
en la economía que puedan dar las personas. Entre más hermanos, más ofrenda. No, yo no quiero pensar eso. Guárdeme Dios, Padre Santo, de pensar que mis hermanos, compañeros de predicación, están pensando en eso. Pero Alberto predicador, Alberto evangelista, Alberto anciano, Alberto diáconos, Alberto líderes de la iglesia, si ustedes están mojando a las personas en esas condiciones y no buscan cómo ayudarle a reparar su vida, no solamente estos dos se van a ir al infierno, hermana Zenaida, sino también los que le predicaron. Roberto, salude a la iglesia de Cristo en Brasil, donde tú te congregas. Bendiciones. Hermana Zenaida, no sé si le contesté la pregunta, pero bíblicamente hablando, si no se arrepienten verdaderamente, si no se arrepienten correctamente, si no dejan el pecado, si entran así en esa condición, y si permanecen en esa condición, se van a ir al infierno. Ellos, los hermanos que los toleran en esa condición, y los líderes que no se agarran los pantalones y corrigen tal condición. Nuestro hermano Roberto Rodríguez da Silva es anciano de la Iglesia de Cristo allí en Brasil. Abrazo, mi hermano Roberto. Bendiciones. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más? Marlon Iván Aguirre Sequeira, bendiciones, hermano. ¿Alguien más tiene pregunta, hermano? Estoy para servirle, estoy para contestarle. Veamos entonces, concluyamos. No es levantando la mano, no es haciendo buena obra, no es estando en un grupo establecido por hombre en que las personas van a encontrar salvación. No. La forma establecida para alcanzar la salvación está en tener fe, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Con uno de ellos que no hagan las personas fielmente, no encuentra la salvación. Vamos a orar. Si no hay más preguntas, espera un minuto. Espera un minuto, si no hay ninguna pregunta. ¿Qué pasa con los inmigrantes ilegalmente a los Estados Unidos y se quieren reunir? Buena pregunta, Santiago Azael Mejía Hernández. ¿Qué pasa? Romanos 13:1. Debemos ser respetuosos con las autoridades y con las leyes. Y la ley de inmigración es ley. Y los que somos hijos de Dios debemos ser respetuosos de ello. Habrá mil circunstancias que podemos discutirla y estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero la cosa es, lo malo no se justifica, hermano. Cuando un hermano, miembro de la iglesia, llega, escúchese bien, cuando un hermano, miembro de la iglesia, llega a cualquier país de manera ilegal, deben ser llamados a este hermano a la reflexión. Quizá el hermano no tuvo alternativas legales y económicas para viajar de la manera correcta. Sin embargo, estando allá no se le justifica para no comenzar a hacer las cosas correctas. Conozco de las leyes de muchos países, te agarran inmigrantemente, te suben en un bus, te regresan a tu país o te detienen. Sin embargo, la Biblia enseña que el que hace lo malo no queda sin castigo.
Yo tampoco voy a orar para que un hermano no quede sin castigo. El que viola la ley es transgresor de la ley. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y por lo tanto, hermano, como hermano en la fe, debemos de convencer a ese hermano que su circunstancia irregular no es conveniente ante los ojos de Dios. Y que por lo tanto lo loable, lo correcto, lo justo ante los ojos de Dios es que respete la ley establecida en ese país. Que regrese a casa. Y que si algún día va a regresar, lo haga de la manera correcta. Al argumento de que qué pasó con los hermanos que estaban en la dispersión, hermano, eso es muy distinto. Y sencillamente, hermano, porque la ley puesta por el Imperio Romano era unificada en todas sus regiones donde eran conquistados. Y de los romanos es donde aprendemos, hermano, la ley de movilidad en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Así que los cristianos bien podían pasar de un lugar a otro, hermano, y no eran afectados por ninguna ley migratoria. Porque el que gobernaba en todas esas regiones era el Imperio Romano. Y si algo le debemos al Imperio Romano fue el derecho, la libertad de movilización y la libertad de pensamiento y la libertad de culto. Aunque al final ellos castigaban, pues, el que no va a adorar al César. Esa es la explicación. Por ejemplo, hermano Santiago, no sé de qué país es usted, pero en Centroamérica, usted puede viajar a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica, a Panamá, a Belice, sin necesidad de visa. Usted puede agarrar un bus, solamente va a la caseta de migración, dice que va para el otro lado, le dan un papelito y usted se anda movilizando. Pero ya no puede entrar a Costa Rica porque Costa Rica no se afilió a ese compromiso. En Costa Rica usted tiene que llevar pasaporte, tiene que llevar visa, tiene que llevar pasaje ida y vuelta, y esas son sus leyes y usted tiene que respetarlas. Entonces, hermano, siento mucho, I'm sorry, no quiero ser popular, no estoy de candidato a nada. Simplemente te digo, si hay hermanos que se encuentran violando la ley de un país, y si es cristiano, hermano, regrésese a su casa. Tenga temor a Dios. Romanos 13:1 dice que las autoridades han sido puestas por Dios para corregir a los malhechores. Y entrar a un país sin la documentación que solicitan, se cae en ilegalidad y en un estado desagradable ante Dios. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? No. No hay más preguntas. Salude Ricardo Portal. ¿De dónde nos mira, Ricardo? Santiago, ¿de dónde nos mira? Jorge Alberto González, bendiciones, mi hermano Jorge. Gracias por estar en sintonía nuestra. Gracias. No hay más preguntas, hermano. No más. Hasta la próxima. Le habla su hermano y servidor, Mario José Mendieta Medina, maestro y evangelista de la Iglesia de Cristo en Montefresco, Managua, Nicaragua. Gracias, Campbell. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2.
Vamos a ver qué dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Así es, ya explicamos esa parte, Evan. Ya explicamos ya esa parte. La dispersión, hermanos, ciertamente se dio en persecución de la iglesia. Sin embargo, recuerden, todas estas regiones estaban tomadas por el Imperio Romano y entonces el pasarse de un lado a otro no había mayor documentación. Sin embargo, si había algo que reportar, me imagino que esta persona lo hacía. A ellos le envían la carta a Pedro y le dicen, miren, esto tienen que hacer, compórtense como cristianos. Y hoy en día, hermanos, comportémonos como cristianos. No hay persecución religiosa. El que se va a otro país se va por asunto de trabajo, se va por asunto de turismo, pero no por asunto religioso, hermano. La iglesia de Cristo, hermano, no está siendo perseguida. Hermano, ¿qué me quiso decir por acá, hermano? El hermano me está escribiendo en inglés, hermano, y yo soy... Bueno, lo único que voy a decir, hay leyes y las leyes están puestas para cumplirlas. Hay autoridades. Nada nos justifica, hermanos, entrar desordenadamente a un país. En caso de excepción, si hay guerras, si hay violencia, entonces hay gente que salen de un lado a otro, se puede justificar. Excelente, hermano. Excelente. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Ya voy por ahí. En casos especiales, hay casos en que las personas entran sin documentación, pero son casos excepcionales que los gobiernos lo miran. Pero en tiempo de paz, irse a otro país de manera ilegal es incorrecto ante los ojos de Dios. El hermano dice, ¿qué dice del trato a los extranjeros? Sí, a los israelitas se les indicó, hermanos, que cuidaran de los extranjeros porque ellos también fueron extranjeros. En el caso nuestro, hermano, yo no veo a un mexicano denunciando a otro mexicano que ha llegado a la congregación de manera no legal. No veo a un puertorriqueño, no veo a un nicaragüense, no veo a un nacional denunciando a otro nacional. Y no veo a una iglesia de Cristo llamando a Midra. A la Midra. No la veo. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Debes de ayudarle a tu hermano que está en esa necesidad, pero ayudarle de dos maneras. Ayudarle a solventar sus necesidades, pero ayudarle a comprender que necesita andar legalmente como establece la ley. ¿De acuerdo? Sí. ¿Más comentarios? No hay. Bendito sea Dios. Muy bueno el estudio de esta tarde. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque hemos aprendido un poco de tu palabra. Gracias por el estudio de esta tarde. Fue maravilloso saber que hay hermanos que están interesados en conocer de tu palabra. Permítanos siempre orientar, enseñar, decir la verdad, Padre Santo, y dejar que nuestro auditorio, Padre Santo, sea que reflexionen en tu palabra y que tomen sus decisiones que deben de tomar. Bendice a todos los hermanos que estuvimos estudiando hoy. Cuida de todos nuestros hermanos en la fe en el mundo entero. Y en Cristo le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.